Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Nay. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 24 de septiembre. Hoy, viernes, llegó un nuevo lote de 52.050 vacunas contra el coronavirus, las cuales se destinarán a continuar con la aplicación de segundas dosis a la población de 30 a 39 años en el interior del estado y de personas pendientes para completar su esquema. Del total de vacunas, 46.200 son de la marca AstraZeneca para seguir con la administración de segundas dosis a las personas de entre 30 y 39 años del interior del estado y 5.850 de la farmacéutica Pfizer para aquellos que quedan pendientes de recibir su segunda dosis. Por lo que se invita a la población a estar pendientes, ya que en los próximos días se estará dando a conocer la información sobre las fechas y municipios a través de los canales oficiales. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 240 pacientes en hospitales públicos, 60.569 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 69.128. Hoy se detectaron 285 nuevos contagios de coronavirus, 213 en Mérida, 12 en Tizimín, 8 en Humán, 7 en Valladolid, 6 en Canacín, 4 en Junumá e Izamal, 3 en Concal, Motul y Tecash, 2 en Maxcanú, Tetis, Ticul y 2 foráneos, 1 en Chemash, Jocabá, Ixil, Panabá, Peto, Progreso, Sinanché, Suquilá, Teabo, Tixcocop, Tixpehual, Zucacap, Ucú y Yobaí. De los 69.128 casos positivos, 562 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, 41.085, Valladolid, 3.794, Canacín, 2.720, Tizimín, 1.873, Progreso, 1.811, Humán, 1.766, Ticul, 1.632, Tecash, 922, Junucmá, 921, Motul, 825, Maxcanú, 596, Izamal, 574, Acanqué, 462, Peto, 388, Ixcocop, 337, Temozón, 329, Concal, 323, Oxcuscap, 317, Chemash, 302, Tinum, 262. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro con 98, Juan Pablo II 91, Ciudad Cauquel 76, Chuburná de Hidalgo 47, Francisco de Montejo 25, Pacaptún 24, Mulsay 23, Xoclán, Rejas 22, Mayapán 21, Polígono 108 19, Chucalpetén 18, Las Américas 17, Plan de Ayala Sur 13, San Antonio Ixtluch 11, Castilla Cámara y Vergel 3, 10, Bojorques, 5 colonias, Francisco y Madero, Jardines de Vistalegre, 9. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 41.085 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 10.884, en la zona oriente 10.440, en la zona centro 3.877, en la zona sur 6.099, en la zona poniente 9.785. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 15 fallecimientos, 8 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 38 a 79 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, asma, tabaquismo, enfermedad cardiovascular e insuficiencia renal crónica. 9 residían en Mérida, 1 en Canzacap, 1 en Junucmá, 1 en Motul, 1 en Temozón, 1 en Tizimín y 1 en Valladolid. En total son 5.872 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.447 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 240 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctora. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando todos los días esta información a través de este medio. Muchas gracias.